Aski urukipan taqinitaki. Aski urukipanay. Arukipanay, yatichiri. Urukipanay. Waliki, kumaha wasitana kaltañani aka Aymari yataqawisan, ¿ya? Nairakata haylt'asiñaniwa wari wawita, ¿ya? Taqini kimsa hektar, ¿ya? Maya, paya, kimsa. Wari wawita, wikun wawita, hiwa wawitaki. Wari wawita, wikun wawita, hiwa wawitaki. Uywarapi, waliki, taqini, hallallakipan, hichuru, pachauru, urunkanwa. Ya, estamos en día miércoles. Chaja, kaltañanewa, maguit amtaptañaneu, ya. Vamos a recordar los saludos, ya. Wasuru aruntasiwi, komaraki sarjan arunaka yatektan. Ayer hemos aprendido saludos y también despedidas. Entonces, previamente vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, yo les voy a preguntar y ustedes me contestan, ¿ya? A ver. Cualquier saludo les voy a hacer, ¿ya? Aski Uruquipan, Culiaca Rosario Mejía. Aski Urukipan yatichiri. Urukipanay yatichiri. Kamisaki Rosario. Waliki. Sarja Rosario. Sarjamay yatichiri. Waliki Culiaca Rosario. A ver, Yaka. Aski Ukipan, Culiaca Giovanna Porcel. Giovanna, Aski Ukipan. A ver, Tania Kusi, Aski Ukipan, Culiaca. Aski urukipanay yatichiri. Kamisaki, Culiaca Tania. Waliki yatichiri.
Kikisinkam Kuyakatania. Kikisinka may yatichiri. Waliki. A ver. Aski Arumakipan Hilata Luis John Paye. Aski Arukipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata Luis. Waliki Yatichiri. Harurkam Hilata. Kikisinkam Yatichiri. Waliki Hilata. A ver. Yakampi. A ver. Aski Urukipan Kuyaka Mary Mamani. Aski Arukipanay Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliki Yatichiri. Harurkam Kuyaka. Harurkamay Yatichiri. Oh, Walik, Hustaita Kuyaka. A ver. Yakampi. A ver. Yakampi. Aski Urukipan Kuyaka Margarita Quispe. Aski, perdón, ¿puedes repetirme? Aski Urukipan. Aski Urukipanay Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Waliktua Yatichiri. Kisinkam Kuyaka. Kikisinkamay Yatichiri. Waliki Kuyaka. Waliki. A ver. Yakampi. A ver, Aski Haitukipan Kuyaka Lina Limachi. Aski Haipukipanay Yatichiri. Kamisaki Kuyaka. Harurkam Kuyaka. Karunkamay Yatichiri. Waliki. ¿Ya? Muy bien. Entonces no se van a olvidar. Esos son los 3 saludos básicos. Las despedidas más comunes, ¿no? Para comunicarse en Aymara, ¿ya? Entonces, ya sabemos saludos, ya sabemos despedidas. Ahora vamos a aprender pronombres personales, ¿ya? Pronombres personales. En castellano también utilizamos, ¿no? Decimos yo, él, ella, nosotros, ¿no ve? Entonces, aquí en Aymara también tenemos pronombres personales. ¿Están viendo en pantalla pronombres personales? Sí. Sí, se ve. Muy bien, Sí. Wally. Entonces, igualito que en castellano tenemos pronombres, ¿no? Entonces decimos yo, Naya, ¿no? Uma, tú. Jupa, él o ella. Hiwasa, nosotros. Nanaka, nosotros. Humanaka, ustedes. Jupanaka, ellos. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenemos. Ahora, hay 2 nosotros, ¿no? Hiwasa y Nanaka. El Hiwasa es incluyente y el Nanaka es excluyente. Ejemplo, estamos en una casa. ¿Ya? Estamos en una casa. Somos 10 personas, ¿no? Y yo digo, Hiwasa, me estoy refiriendo a las 10 personas. Hiwasa, todos, incluyente, todos. Ahora, cuando digo Nanaka, estoy acompañado de alguien, digamos, ¿no? Entonces yo digo Nanaka, ¿no? Me estoy excluyendo al resto, pero en un todo, dentro de esas 10 personas. No sé si se entiende. Se entiende. Muy bien, entonces, en esas circunstancias se utiliza Yatichiri, el... por favor, un ejemplito nos podría dar sobre esos 2. Ya, perfecto, muy bien. Gracias. Entonces, a ver si puedo escribir. A ver, ¿cómo puede ser? Digamos que esto es una cancha, ¿ya? Una cancha, ¿no? Entonces, aquí están los jugadores, ¿sí? Entonces, digamos, están los jugadores, ¿no? Varios jugadores. ¿No? En todo caso, digamos, de futsal, 10 jugadores, ¿no? ¿Cuántos son? Ya, ahí está, 10 jugadores. Entonces, todos, cuando decimos Hiwasa, entonces nos referimos a todos. Hiwasa, todos, ¿sí? Los 10. Ahora, cuando digo Nanaka, entonces digamos, nos hemos hecho equipo, ¿ya? Entonces, Nanaka ma equipo Pau, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un equipo, ¿no? Nanaka. Entonces, me estoy refiriendo ahora solamente a este grupo, excluyendo a este grupo, ¿sí? Pero dentro de un mismo grupo.
¿Me dejo entender? Entonces, Hiwasa Sí, repite. en global Gracias, todos Yatichiri. y Nanaka excluyendo a una parte de ese grupo. ¿Ya? Eso es la diferencia. ¿Ya? Entonces, comúnmente, generalmente, o sea, se maneja todos, ¿no? Pero con más frecuencia los 4 primeros, ¿no? Entonces tenemos que saber sí o sí. Naya, Huma, Jupa, Hiwasa. ¿Sí? Naya, Huma, Jupa, Hiwasa. Entonces, vamos a repetir ahora, ¿ya? Entonces van a decir todos, Naya, Naya, Huma, Jupa, Jupa, Hiwasa, Yuasa, Nanaka, Nanaka, Humanaka, Naka, Kupanaka. Naka, Muy bien. Uno más. Naya, Naya, Huma, Huma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Kupanaka. Bien. Naya, Huma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Manaka, Kupanaka. Kupanaka. Bien, ahora yo en castellano, ustedes en Aymara, ¿ya? Yo, Ya, tú, él o ella, nosotros, Yuasa, nosotros excluyente, Naka, ustedes, Manaka, ellos. Naka. Muy bien, ahora yo voy a decir en cualquier orden, ¿ya? No voy a seguir ese orden, ¿ya? Ustedes rápido me van a contestar, ¿ya? Yo, ustedes, Naka, nosotros incluyente, tú, ellos. Kupanaka. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora, momento. Listo, ahí están los pronombres, ¿no? Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, Nanaka, Humanaka, Jupanaka. Ahora yo voy a decir en castellano y ustedes me dicen en Aymara. Ahí está el chanchullo, ¿ya? Ahora sí. Yo, Naya, tú, Huma, él o ella, Jupa, nosotros incluyente, Yuasa, nosotros excluyente, Naka, ustedes, Manaka, ellos. Kupanaka. Muy bien, muy bien. Ahora en desorden, ¿ya? Ya, todos. Tú. Naya. Huma. Tú es Huma. ¿Ya? Ellos. Muy bien. Yo. Naya, Nosotros incluyente. Muy bien. Tú. Huma. Él o ella. Nosotros incluyente. Yuasa, Yo. Él o ella. Huma. Jupa. ¿Ya?
Tú. Huma. Muy bien. Ellos. Nak, muy bien. Yo. Naya. Huma. Él o ella. Tú. Naya. Huma, muy bien. Nosotros, incluyente. Hiwasa. Excelente. Hiwasa, nosotros, ¿no? Hiwasanaka también puede ser, ¿ya? Recuerden, el naka sirve para pluralizar. Entonces, por ejemplo, nanaka viene de naya, ¿sí? Humanaka viene de tú, ¿no? Por eso ustedes, ¿no ve? Hupanaka viene de él o ella, ¿no? Entonces, hupanaka, ellos, ¿ya? Entonces, simplemente estamos añadiendo el sufijo naka. Bien, entonces, esto va a ser fundamental que se aprenda, que se memorice, ¿no? Entonces, sin necesidad de leer, ¿no? Entonces, naya, huma, ¿no? Entonces, sepan naturalmente los pronombres personales, ¿no? Entonces, hupajkitisa, ¿no? Tatamajkitisa, ¿no? Hupaj tatamate, hupaj mamamate, hiwasaj yateqiritante, hiwasaj yatichiritante, ¿no? Entonces, vamos a conjugar mucho con estos pronombres personales, ¿ya? Un poquito de vocabulario nos falta y vamos a ir conjugando, vamos aprendiendo, vamos a en todo caso utilizar mucho estos pronombres personales, ¿ya? En todo básicamente se utilizan, ¿ya? Se utiliza. Bien, vamos a ver, repasar un Bien, ahora vamos a repasar, lo voy a preguntar individualmente, ¿ya? A ver, Mary Mamani, Naya, Yo. Juan Yapu, tú, Huma. Eddie Eduardo, nosotros incluyente. Hiwasa. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo más. Y en lo posible, no utilicen sus cuadernos, ¿ya? Ahora sí. A ver, Cese Asturizaga, nosotros incluyente. Hiwasa. Muy bien. María Gisela, nosotros excluyente. Nanaka. Muy bien. Celia Lisset, yo. Naya. Muy bien. Johnny Gregorio, tú. Huma. Muy bien. Jorge Salamanca, él o ella. Hupa. Muy bien. Janet Sirpa, nosotros incluyente. Muy bien. Elena Moyo, nosotros incluyente igual. Perdón, profesor, hay un Nosotros sonido que no me incluyente. dejó escuchar. Nosotros incluyente. Tienen que apagar. Igual, participar, tienen que Ahora sí, a ver. Nosotros incluyente. Muy bien. Hiwasa. Muy bien. Entonces, de esa forma, ahora aprenderemos un poco más, algunas cosas más, y luego vamos a hacer ejercicios. Vamos a conjugar con estos pronombres personales. A ver, les comparto ahora el PDF, ¿ya? Ahora, vamos a ver los pronombres posesivos, ¿ya? Los pronombres posesivos son 4, ¿ya? También conocido como sufijos posesivos. El ja, ma, pa, sa. Entonces, yo siempre me acuerdo, ¿no? El jama pasa, ¿no? Entonces, el ja, el ma, el pa y el sa. Estos, como son sufijos, así solito no significa nada. Sí o sí tiene que trabajar con una palabra raíz, ¿ya?
Entonces necesitamos conjugar con una palabra raíz. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del sufijo ja, significa mi o mis, también en plural, ¿ya? Mi o mis. Ahora, cuando es el sufijo ma, es tú o tus, ¿no? Y el pa, su o sus. Y el sa, nuestro o nuestra. ¿Ya? Entonces, el primero con el ja, con la primera persona, el ma con la segunda persona, el pa con tercera persona y el sa con primera persona plural, ¿no? Nosotros, o nuestra, nuestro, nuestros. Entonces, esto también es importante porque esto básicamente igual vamos a utilizar en todo, ¿ya? Pues siempre utilizamos los pronombres personales. Ahora vamos a aprender, ¿ya? Entonces escribimos, ¿no? Aquí voy a poner ejemplo, ese chanchullito, ¿ya? Entonces está el ja, que significa mi o mis, ¿no? El ma, tú, ¿qué he hecho? El pa es el su y el sa es nuestro, ¿no? Muy bien, ahí está nuestro chanchullo. Ahora vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, tata es papá, ¿ya? Entonces yo le añado, quiero decir mi papá. ¿Cómo sería? Tataja. Tataja. Tataja, eso significa Tataja. mi papá, ¿sí? Ahora quiero decir tu papá, ¿cómo sería? Tatapa. Tatama. Tatama. Tatama, Tatama. muy bien. Ahora quiero decir su papá, ¿cómo voy a escribir? Tapa. Tapa. Tatapa. Ahora quiero decir nuestro papá, ¿sí? ¿Se dan de cuenta? Entonces simplemente cambiamos el sufijo y cambia el significado de esa palabra raíz, ¿no? Tatasa, y ahora es nuestro padre. Nuestro. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Pisi es gato, ¿ven? Entonces yo quiero decir mi gato. Entonces simplemente le añado el sufijo ja. Ahora es mi. ¿Ven? Ahora quiero decir nuestro gato. ¿Qué sufijo utilizo? Sa. Ta. Entonces, Pisisa ahora ya es nuestro gato. Ahora quiero decir tu gato. ¿Qué sufijo utilizo? Ma. Ma. Pisima, tu gato. ¿Sí? Ahora quiero decir su gato. ¿Qué sufijo utilizo? Pa. Ah, muy bien. Pisipa, entonces es su gato. ¿Ya? Entonces yo voy a, por ejemplo, en base a esto yo puedo decir, ¿no? Jupan pisipa. ¿Qué estoy diciendo? De su gato. El su gato, ¿ve? O su gato directamente, ¿no? Pisipa. De su gato. Entonces estoy utilizando el pronombre personal y este sufijo posesivo, este pronombre posesivo. A ver, vamos a poner más ejemplos, ¿sí? A ver, panca es libro, ¿ya? Panca. Libro. Panca. Libro. Ahora, quiero decir mi libro, añado el ja. Pancaje. Pancaja, ¿no? Mi libro. Quiero decir nuestro libro. Pancaje. Pancasa. Muy bien, eso es nuestro libro. ¿Sí? Luego quiero decir, a ver, su libro. Pancapa. Pancapa. Muy bien. Ah, aquí hay un error, ¿no? Al revés. Estaba bien. Ya, Pancapa, entonces es su libro. Libro. Quiero decir tu libro.
Pancama. 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 Muy excelente. ¿Se dan de cuenta? Solamente utilizamos los sufijos y con eso cambia de significado la palabra raíz. La palabra raíz básicamente está ahí, ¿no? No se modifica, ¿no? Panca, 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 panca. Lo único que cambia es el sufijo. Sufijo nomás estamos cambiando y cada vez que cambiamos va a cambiar también de significado. ¿Sí? A ver, ¿algún otro ejemplo? ¿Alguna otra palabra? Sí. Disculpe. Y de, digamos, de ellos, ¿hay? Nuestro, ¿no? Ahora, ellos, De ellos, Jupanacana. Jupanacana, ya. De Panacana, eso sería de ellos. ¿Ya? Porque Entonces aquí estamos utilizando Una oración. este sufijo na, ¿ya? Más adelante vamos a ver los demás sufijos cuando estamos en la última parte, ¿no? Este sufijo na significa de, ¿no? O en, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, a ver, algunos deben saber, ¿no? Utana, ¿qué estoy diciendo? En la casa. En la casa o en casa, ¿no ve? ¿Cómo? Haciendo o está modificando este sufijo na. Este ¿Ya? na Entonces, es de ellos, ¿no ve? significa en o de significa. Ah, de. ¿Ya? Ok. Pero no entra dentro de los sufijos posesivos, ¿ya? Ay. Más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, esto simplemente estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Para que se pueda comprender. Bien, entonces, a ver, ¿algún otro ejemplo que quieran hacer? Fácil, se entiende, ¿verdad? Entonces, en sus cuadernos escriban 2 ejemplos, ¿ya? Con todos los sufijos. Para que no se olviden. 2 ejemplos. Tomando en cuenta cada ejemplo con los 4 sufijos. Digamos, yo quiero describir, no sé, mi auto. Auto se dice cañasco, ¿ya? Cañasco es auto, ¿ya? Entonces yo puedo decir cañascuja, cañascuma, cañascupa, cañascusa, ¿sí? Otro ejemplo, digamos, a ver, ¿qué puede ser? Ano es perro, ¿sí? Entonces, anuja, anuma, anusa, anupa, ¿no? Entonces, los 4 ejemplos, ¿ya? Escriban 2 ejemplos, ¿ya? Los 2 ejemplos con los 4 sufijos cada uno. Y luego leen sus ejemplos, ¿ya? Escriban, 1 minuto.
¿Ya? ¿Alguien ya tiene? Aunque sí, ¿verdad? Muy bien. Una palabrita más A me ver. faltaba, no sabía, no sé qué otra. Hemos hecho auto, anu, ¿no ves? Ya. Canascu, A ver, anu, y otrito. a ver, ahora lean todito, todito. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Sofía Paja. Ya. Uyaram. Iquiñaja, Iquiñama, Iquiñapa, Iquiñasa. Waliki, Yaka. Isipa, Isima, Isija, Isima, Isipa, Isisa. Waliki. Muy bien. Janet Sirpa. Uyaram. A ver, Yaka, ¿cómo? ¿Kitis Uyaraymoni? Yo. Ya. Yo. Uyaram. He hecho con Uta. Ya. Utaja, mi auto. Utama, tu auto. No. Tu casa. Ya. Utapa. Utapa, tu casa. Utasa, nuestra casa. Muy bien. Otro ejemplo. Yo, profe. A ver. Ajá, mancama, mancapa, mancasa. Waliki. Muy bien. ¿Alguien más quiere leer? Yo, A ver, empiece. Yo ya tichiri. Ataña, juguete. Atañaja, atañapa, atañama, atañaza. Ya. El otro ejemplo, airu, planta. Airuja, airupa, airuma, aisura. Airusa, perdón. Ok, muy bien. Otro ejemplo, ¿alguien más? Yatichiri. Con Tania, Cusi. Ya, Yatichiri. Con Kepi. Ya, Bulto. Epi, ya. Repija, repima, repipa, repisa. Muy bien. ¿Otro? ¿Otra persona o el otro ejemplo? Otro ejemplo. El que Eduarda. usted nos dio. El cañascu. Ya. Cañascuja, cañascuma, cañascupa, cañascusa. Oh, Waliki. A ver, Eduarda. Pisima, pisija, pisisaja, pisisaja, ay, ya, me equivoco, profe. Ya, pisija, pisima, pisipa, pisisa. ¿Ya? Ajá. ¿Y el otro ejemplo? Tatichiri. A ver. Gilataja, Ya. gilatama, gilatapa, gilatasa. Muy bien. ¿Otro ejemplo? Yo, profe. Ya, Felisa. Ya. Olla. Pucusa, pucuja, pucuma, pucupa. Ya, De otro ejemplo. plata, atinero, coriza, colquesa, colquema, colquepa, colqueja. Muy bien, Olque. ¿Ya? ¿Alguien más quiere? Sí, A ver, callantam. Barbija. A ver, Maini, ¿qué dice? Guarmima. A ver, con Warmi, a ver, ¿quién está haciendo ejemplo? Guarmija, guarmima, guarmipa, guarmisa. A ver, ahora en castellano. Mi mujer, tu mujer, su mujer, nuestra mujer. Ah, ya. Ese último no iría, ¿no? Ya. Otro. Yo, Yatichiri. A ver, dice, a ver, callantas que empiecen nomás. Taicaja, taicapa, taicama, taicasa. Ya. Iquiñama, iquiñaja, iquiñapa, iquiñasa. Muy bien. Está bien. A ver, ¿qué timbis?
caputija, capima, caputipa y caputiza, que ¿Ya? es saco. ¿Ya? Mi saco, tu saco, su saco, nuestro saco. ¿Ya? Luego, ñucuja, ñucuma, ñucupa, ñucusa, que es mi barbijo, tu barbijo, su barbijo y nuestro barbijo. ¿Cómo es el Ya. barbijo? No hay una palabra exacta, pero utilizamos el ñucu. Ñucu es el bozal, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en el campo ordeñan la leche, ¿no? Entonces, para que las ovejitas no lacten, entonces le pone ese Mi bozal, bozal, ¿no? tu bozal. Entonces, ese es el ñucu. Entonces, ahora el barbijo, como no existe, entonces lo han adaptado como ñucu, ¿ya? Ñucu. Ñ, U, Q y U. Ñucu. Ya. La K en todos, ¿ya? Ya. ¿Puedo hacer unita, Chiri? Sí, sí, adelante. Ahuicha. ¿Ya? Ahuichaja, ¿Ya? ahuichama, ahuichapa, ahuichaza. ¿Está bien? Muy bien. Ay, mi Vale, ahuicha, lo extraño. A ver, ya campe, Kitis. Vale, qué bonito. Ya te chiri. A ver, José, a ver, José. Haneu ya te chiri. Magne. Kitas. Suti, jaja. Kitis, kuna sutimaj. Magne. Ah, magne. A ver, callantam. Que el caña. Que el caja. Que el cañaja. Que el cañapa. Que el cañaza. ¿Ya? ¿Ya qué Punku. ejemplo? ¿Ya? Puncuja. Puncuma. Puncupa. Puncusa. Bien. A ver, Edgar Cusi. Acá soy Atichiri. A ver, Ullaram. Ya. Sutija, sutima, sutipa, sutiza. Muy bien, yaja. Y Atichiri, una consulta. Sí. Esos sufijos posesivos trabajan con personas, con cosas, ¿no? ¿Por qué ha trabajado con verbo? Perdón, ¿por qué no ha trabajado con verbo? Ajá, están trabajando con verbos y no sé si es correcto. También trabaja con verbos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo han puesto? Mancaña, comer. Mancaña, ¿no? Ahora, en este caso, no, esos verbos tienen doble significado, ¿sí? Entonces, mancaña sería el verbo comer, mancaña también sería el objeto, la comida como tal. Entonces, en este caso, no está diciendo mi comer, tu comer, no está diciendo, ¿sí? Está diciendo mi comida, tu comida, su comida, eso está diciendo, ¿me deja entender? Otro igual, ¿no? Iquiña, ¿no? Que es dormir, pero iquiña también es la frazada. Entonces, en ese caso, en ese verbo está refiriendo a la frazada, no está refiriendo al verbo como tal. ¿Está claro? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, muchos verbos van a tener doble significado. Por ejemplo, umaña, ¿no? A ver, umañaja. No puede ser, ¿no? Mi bebida, ¿no? Ahora no va a decir mi tomar, tu tomar. No se refiere a eso, no es la traducción, ¿sí? Entonces, mi bebida, tu bebida, su bebida, a eso puede ser, ¿ya? Umaña, ¿ya? En verbos hay que ver esa parte, hay que ver el otro significado de cada palabra, ¿ya? Sí, porque no conjuga, Yatichiri. Correcto, no conjuga, no conjuga si fuera verbo como tal, ¿sí? Claro. Pero si vemos el otro significado, ahí conjuga, ¿ya? Porque umañapa. Para eso el Naya, ¿no? Yatichiri. ¿Perdón? No entendí la última parte, alguien estaba preguntando. Umañapa, ¿qué querría decir Yakichiri? Ñapa, su bebedero, su bebida, ¿no? Porque Huacán, no tiene... umañapa, por ejemplo, ¿no? Huaca es vaca, ¿no? Huacán, umañapa, entonces, su bebedero de la vaca. Ah, ya. ¿No ve? Gracias. Entonces, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia. Muy bien. Está claro esa parte, ¿no ve? Sí. Entonces, en algunos casos se va a conjugar con verbo, pero no significa el verbo como tal, significa el otro significado de la palabra, ¿ya? Porque como un verbo no conjuga
un sufijo posesivo. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Naya. A ver. Kitis. ¿Quién? Anuja, ¿Ya? Anuma, Anupa, Anusa, ¿Ya? ¿El otro Tataja, ejemplo? Tatama, Tatapa, Tatasa. Muy bien. Ya, Kitis. Yo ya teacher. Ya, Kalyantam. Utaja, Utama, Utapa, Utasa. Nuestra casa. Y Tiula, Tiulaja. Muy bien. Tiulama, Tiulapa, Tiulasa. Waliki, muy bien. ¿Quién más? Ya, a ver. Pilpintuja, Pilpintuma, Pilpintupa y Pilpintusa. Ya, otro ejemplo. Taicaja, Taicapa, Taicama y Taicasa. Waliki, muy bien. Chiri, Sí. sí, por ejemplo, hay algunos que han dado ejemplo, pero no sé su significado. ¿Podrían decir su significado para poder escribir y así también, así agrandamos su Ya, vocabulario? entonces van a decir así, ¿no? Cañasco, auto. Entonces, cañascoja, cañasco, así van a decir ya al leer su Ya. A ver, Edgar Pineda, Yuyaram, Gilata Edgar. Jata. A ver, Culiaca Janet Ibáñez. Esa ya tichiri. A ver, Uyaram. Con saku, saco, sacuja, sacuma, sacupa, sacusa. Ya. Caballo. Caballuja, caballuma, caballupa y caballusa. Ya. Judith, yo. Con poncho, ponchoja, ponchoma, ponchopa, ponchosa, gallina. Muy bien. Hualpaja, hualpama, hualpapa, hualpasa. Muy bien. Waliki, Yo Giovanna. hice con el verbo dormir. Ya, Mary, adelante. Iquiñapa, yo duermo. Iquiñama, tú duermes. Iquiñapa, su dormir, ¿cómo se dice en ese verbo, Takichiri? Ah, ya, no, estás conjugando mal, no con el verbo como tal hemos dicho, ¿no? Entonces, iquiña, en este caso, como objeto, ¿ya? Como frazada, ¿ya? Muy bien. Entonces, iquiñaja, mi frazada o mi cama, ¿sí? Claro. Iquiñapa, su frazada, iquiñasa, nuestra frazada. Esa forma, ¿ya? Muy bien, gracias. Otro ejemplo, Mary. He hecho con uta. ¿Ya? Utapasa, utaja, utasa, utama. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué Luego, más? A ver, después del hecho dormir y tomar me ha salido mal, ya, Tichiri. ya, entonces, dormir y asada o colcha, ¿no? Ya. Ahora el umaña, entonces, es de bebida, ¿no? Entonces, mi Muy bebida, tu bebida, su bebida, nuestra bebida. Gracias por la aclaración. Bien, ¿alguien más? A ver, últimos dos participantes. A ver, Callantam. Ya, con tijera, cuchuña, cuchuñaja, cuchuñama, cuchuñapa, cuchuñasa. ¿Ya? Con ventana, que es untaña, que es untañaja, untañama, untañapa, untañasa. Muy bien. A ver, por ejemplo, en esos dos ejemplos, ambos eran verbos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuchuña es cortar, pero cuchuña también es tijera. Entonces, se estaba refiriendo a tijera, mi tijera, tu tijera. Ahora, untaña es mirar, ¿no? También es ventana. Entonces, en ese caso se estaba refiriendo a la
ventana. Entonces, muchas palabras en Aymara tienen ese significado, ¿ya? Entonces, algunos dicen, no, gramaticalmente no está bien porque está conjugando con verbo, pero no, el significado es diferente. A ver, último participante. ¿Qué te empieza? Naya, Naya. Profesor. Ya. Ya. Y ¿Elena sí. Moyo? ¿Ya? Sí. Ya. Ya. Con la palabra flor, pancara, ¿Ya? sería pancaraja, pancarama, pancarapa, pancaraza. ¿Ya? ¿Otro ejemplo? La palabra piedra, o sea, cala, sería calaja, calama, calapa, calaza. Muy bien. Ahora Sandra. Sandra creo que está empezando. Isi, ropa. ¿Ya? Isija, Isima, Isipa, Isisa. Muy bien. A ver, uno más. Liz Castro. A ver, Ampara y Tata. ¿Cómo sería la ropa de ellos? Jupan y Sipa, ¿no? O Isipa directamente. ¿Cómo? Jupan y Sipa o Isipa. Su ropa. Ah, ya. Gracias. Bien, a ver, Yatichiri, Liz yo he Castro. hecho con Cuyaca, hermana. Cuyacaja, Cuyacama, Cuyacapa, Cuyacasa y con Gilata, que es hermano. Gilatasa, Gilatapa, Gilatama, Gilataja. Muy bien. Olik. Ya, entonces van a ¿Mamá repasar. qué es, mamá? Mamá, mama o taika. ¿Ya? Taika. Entonces, taikaja, taikama, taikapa, taikasa, ¿no? O mamaja, mamama, mamapa, mamasa, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Taika, ¿no? Bien. Taika. Taika o mama, cualquiera, ¿ya? Gracias. Bien, Ucampe y Churtuk Eñan, ¿ya? Con eso vamos a terminar el día de hoy. Van a repasar en casa. Escriban con todas las palabras que puedan, ¿no? Conjuguen. Ya. La idea es que se familiaricen, que vayan manejando, ¿sí? Hemos aprendido hoy día. Es que no conocemos muchas palabras. Sería Tampoco el importante significado. sería bueno que adquieran un diccionario, ¿sí? Ya sea en digital o en físico, ¿ya? Tichiri, ¿cómo hacemos para tener el libro? Estoy en Santa ya. Cruz, yo. Ya, entonces hacemos envíos. Hoy día en La Paz vamos a entregar de 1 a 3 de la tarde, ¿ya? En Prado, edificio Germán, piso 9. O piso 7 vamos a estar hoy día. ¿Ya? Ahora al interior estamos enviando, varios ya, primeramente depositan, nos mandan el voucher y nosotros le enviamos, ¿ya? Por flota estamos enviando. Tichiri, por favor, Sí. ¿hay que hacer pedido o podemos venir nomás directamente al edificio Germán? Pueden venir hoy día, ¿ya? No hay que hacer pedido previo, ¿no ve? No, solo los del interior, ¿sí? Los que están Horario, en La Paz, ¿En qué horario? de 1 a 3 de la tarde vamos a estar. Y a Tichiri, y en cuanto a diccionario, ¿qué puedo hacer? A ver, les voy a compartir un diccionario en plataforma, ¿ya? Voy a subir un diccionario en PDF, ¿ya? Gracias. De tal forma que todos tengan diccionario y no tengan excusas, ¿no? Muy bien. Harur kam taqini, harur kama. Profe, el costo del libro. 25 bolivianos, La Paz, Bolivia. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? 25, ¿sí? Ok. ¿A qué altura el edificio? Frente a Electropaz. En el Prado. En el Prado, pleno Prado. En planta baja es Banco Fortaleza. Sí, Banco Fortaleza, planta baja. Muy bien. Tengo una preguntita. Sí, adelante. En el ejemplo de papá, de tata, era tatama, tataja, tatasa, tapapa. Pero ahora he escuchado que hablan tatamaja. ¿Qué significa eso? Tatamaja. Sí, igual sigue siendo tu papá. Ese ja es simplemente en aymara. Es un sufijo, a ver, ¿cómo les digo? Este sufijo. Ja. Sufijo tópico se llama, ¿ya? Entonces, no significa nada. Así es, aunque no me crean. Entonces, en aymara hablamos así.
todo es así, armónico, ¿ya? Entonces, no hablamos así en Aymara, hablamos así, sí, armónico, armónico. Pero puede haber ciertos cortes, ¿no? Entonces, en ese momento, utilizamos el sufijo ja. Ahora, obviamente, cuando están escuchando por primera vez, no van a notar este corte, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a escribir ¿ya? Van a leer. Ya, aquí me olvidó. Jupaj kitisa, es una pregunta, ¿ya? Jupaj kitisa, jupaj, ahí está el sufijo ja, ¿ya? Con elisión. Jupaj kitisa. Se escucha de forma armónica. Ahora voy a leer sin este sufijo, ¿ya? Jupa kitisa. Entonces, aquí los nativos deben notar, hay un corte. Entonces, jupaj kitisa, jupa kitisa. Entonces, solamente sirve para suavizar, para que se escuche de forma armónica el idioma, nada más. Es melodioso. Sí, exactamente. Muy bien. Chacochtuk Aiñane Jailisiampi, ¿ya? Takini, Maya, Paya, Kimsa. Wari, Wawita, Wikun, Wawita, Jiwa, Wawita, Wari, Wawita, Wikun, Wawita, Jiwa, Wawita, Aukiniris, Uywarapitas,